Demos el segundo paso para volver a empezar. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos cristovidentes que están a esta hora con nosotros en directo. Aquí, como ustedes ven, y como se ha hecho en estos días, estamos como en esta sala del canal Cristovisión para compartir con ustedes estos momentos importantes, de tal manera que nos ayudemos mutuamente a convivir con lo que todos estamos viviendo de una u otra manera. Y sobre todo tengamos en cuenta que este tiempo de pandemia es un tiempo pues que nosotros apenas estamos prácticamente comenzando a subir, digamos, como la montaña. Empezamos esto en el mes de marzo y pensábamos que era realmente una cuarentena, y ahora ya nos damos cuenta que no es ninguna cuarentena, sino que se nos ha pasado más de, no una doble cuarentena, sino que llevamos para la tercera cuarentena, o sea que poco a poco esto aumenta, y hasta el momento estábamos como en un valle más o menos, íbamos como más o menos tranquilos, cada uno en sus casas, intentando cuidarnos unos con otros, etcétera. Y yo pienso que la mayoría de ustedes y yo hemos hecho todos ese gran esfuerzo para cuidarnos. Algunas personas han sido indisciplinadas, ¿verdad? Pero la cuestión es que ahora, en la medida en que el gobierno ha abierto las posibilidades de la reactivación económica y social, pues en esa medida pues no todo el mundo ha tenido siempre las precauciones y poco a poco nos hemos ido contaminando cada vez más. Entonces hemos dejado como el valle más o menos entre comillas tranquilo, para comenzar a subir una montaña, y esta montaña apenas comenzamos a subirla. Como ustedes todos saben, hemos cometido todos errores, y un error particular ha sido pues esta desmedida de abocarnos a los centros comerciales, a comprar como si estuviéramos necesitados de un televisor, de un ordenador o yo no sé cuántas otras cosas más, y ahí pues ha habido una contaminación muy grave que apenas estamos comenzando a ver las consecuencias. Y como nos lo advertía en la rueda de prensa nuestra alcaldesa aquí en la ciudad de Bogotá, pues la contaminación apenas empieza a verse. Entonces, poco a poco vuelvo y les doy como esa imagen de estamos subiendo una montaña. Una montaña, ¿por qué hago esa comparación? Porque es un tiempo mucho más difícil. Ayer, recibiendo un mensaje de Monseñor Luis José, el arzobispo de aquí de Bogotá, pues me decía: Padre Luis Gonzaga, le pido que aumente la oración, que incremente la oración, porque los tiempos que vienen son muy difíciles. Entonces, por eso yo, al iniciar este programa, no quiero decirles que les voy a pintar florecitas ahí en un papel diciéndoles: tranquilos, vivan en familia, quiéranse mucho, ayúdense mucho. Claro, eso se los tengo que decir, pero les tengo que decir es que nos tenemos que preparar para situaciones más difíciles, sobre todo en algunas regiones. Por ejemplo, aquí en Bogotá es una realidad lo que yo les estoy diciendo, en Barranquilla, por ejemplo, en Cartagena, y en otras ciudades pues la situación está más o menos controlada, pero no tanto. Entonces se necesita que realmente ustedes y yo comprendamos que estamos subiendo una pendiente, y una pendiente donde no tenemos todos los elementos para lograr llegar bien a la cúspide. Cuando uno va a subir a una cúspide, a una montaña, pues uno tiene que prepararse bien, empezando por el alimento físico. O sea, nosotros que somos de aquí de Colombia, pues lo primero que cargan los ciclistas hoy en día,
pues es la panelita, la aguapanelita que nosotros tenemos. Pero además de la aguapanelita, nosotros tendríamos que buscar la manera de reforzar todo nuestro sistema inmunológico. Quiere decir, favorecer una buena alimentación. No siempre todos tienen la posibilidad de una buena alimentación, eso hay que reconocerlo. Yo tengo que decir que yo soy un privilegiado porque tengo que comer y puedo realmente acompañar mis alimentos con unas frutas y buscar aquellas frutas que me dan más vitaminas, etc. Sin embargo, no todo mundo tiene esa oportunidad. Y es ahí donde tendríamos que empezar, digamos, como con la palabra de orden, que sería la que deberíamos de mantener en este tiempo de pandemia. ¿Y cuál es? Cuidarnos, cuidado y solidaridad. Esto es la palabra que para poder convivir con este virus debemos cuidarnos, pero cuidar también al otro. No puedo yo pensar simplemente en mi propio ombligo, en mi propio bienestar, en mi propia salud, ni siquiera solamente en mi propia familia. Nosotros como cristianos, y esto Jesús nos lo ha enseñado, debemos de pensar en el otro, porque nosotros como cristianos no vivimos separados de los demás, sino que nosotros vivimos en un nosotros. Miren que en el Padre Nuestro nosotros decimos justamente Padre Nuestro. No, uno no dice Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino. No, venga a nosotros tu reino. O sea, es un nosotros. Y eso hay que comprenderlo. Un cristiano que piense solamente en sí mismo, por ejemplo, un industrial que piense solamente en su familia, en su fábrica, pues no es, así se diga que es cristiano, pero si está pensando solamente en él, no está siendo realmente, no está dentro de la espiritualidad cristiana, dentro de lo que el Señor nos pide. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, el cuidado en la alimentación, eso es básico. Y como no todo el mundo, como ya les decía, tiene esa oportunidad, nos debemos de ayudar mutuamente, justamente, pues para que tengan los demás también. Por ejemplo, si a usted le llegan limones, si usted logra comer, sabe que su vecina o su familiar no tiene limones, pues comparta esos limones, esas naranjas, esa guanábana, todos aquellos productos que le pueden ayudar a usted a mejorar día a día, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí como básico. Bien. Enseguida, otra cosa importante en esta preparación al subir la montaña, para mantenernos siempre en esa imagen, no es simplemente la alimentación, sino que tenemos que utilizar los elementos propios para subir, unos buenos zapatos, unos buenos tenis, digamos así, unos buenos blue jeans o una buena sudadera, en fin, todo lo propio para comenzar a caminar en esa montaña. Nosotros también en ese sentido hemos recibido unas indicaciones. La indicación, la primera, es el tapabocas. El tapabocas es importante. Ninguno de nosotros debe decir, no, esos son cuentos. ¿Cuentos? Ustedes no saben si su vecino, si la persona que la atiende en la caja de un supermercado, la persona amiga suya o familiar suyo que usted encuentra en la calle cuando usted tuvo que salir porque era necesario salir, usted no sabe si esa persona de pronto acaba de ser contaminada, aunque ella piensa que ya no lo está. Yo tengo aquí en Bogotá, poco a poco he ido haciendo amigos y entonces hay gente que me ha contado que están contaminados hoy dentro de ese círculo de amigos. Y entonces yo le he preguntado, bueno, ¿y usted dónde se contaminó? Por teléfono, porque no es que los he encontrado. Y entonces ellos mismos no saben en dónde. Tratan de recorrer, digamos, como dónde han estado, etc. Pero una de las cosas es que dicen, tal vez cuando encontré tal amigo,
que no tenía tapabocas. Tal vez, no lo sabemos. Entonces, miren que esta prenda que ya se va a convertir en una prenda de vestir que no nos va a faltar por mucho tiempo, de aquí, yo hoy me imagino que con esto estaremos por lo menos un año más. Es muy importante que la mantengamos. Ayer, por ejemplo, yo vi unos soldados que estaban con su uniforme y cuando les miro a la cara, el tapabocas que le había hecho seguramente el batallón es igual, de la misma tela que tenían el uniforme. O sea, con eso les quiero decir que tenemos que incluso pensar hasta en la moda ya del tapabocas, porque eso hace parte esencial de nuestra vestimenta. Es necesario que lo hagamos. Luego, tener en cuenta que esos vestidos que estamos utilizando en la subida a la montaña, una vez que nosotros, en este caso, salgamos y regresemos a la casa, pues no podemos saludar a la gente con esos mismos vestidos, a los que están en nuestra casa. Y si de pronto en ese momento no hay nadie en la casa, yo no debo decir, como no hay nadie, pues no me los voy a cambiar. Pero acuérdense que después van a llegar ellos, y si usted se sienta en la sala, y si usted se sienta en el comedor, y si usted va al cuarto del uno o del otro, coge algo, etc., lo que está haciendo usted es transmitiendo el virus en toda la casa. Y cuando menos piensa, cuando sus seres queridos llegan y van a esos lugares donde usted se ha sentado o que usted ha tocado, por ejemplo, si va a la nevera y antes de ir a la ducha, antes de quitarse la ropa y cambiarse, va a la nevera, por ejemplo, pues el virus quedó ahí en la nevera. Después llega su mamá, llega un hermano, llega una hermanita, llega su abuelita y entonces usted se contamina. Entonces, miren que todo esto lo debemos de pensar. Ya esto lo hemos hablado y requetehablado en otros programas. Sin embargo, da la impresión como que si la gente bajara la guardia y dijera, no, pues eso le toca solamente a los de Kennedy. Son solo los de Kennedy los que van a sufrir eso, porque son indisciplinados. Pues les cuento que ya no son solamente los de Kennedy. El virus está cada vez más regado, nos está tocando a todos los barrios, y me atrevería a decir a todos los estratos. Eso no tiene diferencia, que a unos les llegó más rápido que a otros, pero eso nos va a llegar a todos. Entonces, por eso, en esta subida a la montaña, tenemos que tener en cuenta todas esas precauciones. Y cuando uno sube a la montaña, uno tiene que saber realmente con quién va. Y nosotros estamos primeramente con nuestra familia. Entonces, si estamos con nuestra familia, pues mantengamos unas buenas relaciones con ellos. En estos días me invitaron, me llamaron de una de las familias ahí de la parroquia para que fuera a dar una bendición a la abuela. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿La abuela está ahí en la casa? No, padre, es que está muy grave en el hospital. Y entonces, ¿cómo hicimos? Pues ya ellos habían organizado una videollamada y pude hablar con la abuelita. Y efectivamente rezar con ella, darle la bendición, y a los 4 o 5 días la abuelita se nos fue. Pero lo que más le dolía a esta familia era que algunos de ellos se habían enojado con ella, por una u otra razón. No vamos aquí a entrar en detalles. Y ellos decían, ¿cómo es posible que la abuelita se nos fue de esta manera? Y aunque ella nos dijo que nos perdonaba, de todas maneras se fue al hospital y no pudimos realmente establecer esos lazos fuertes o restablecer esos lazos fuertes que siempre habíamos tenido. Entonces, con eso les quiero decir que cuidemos mucho las relaciones que tenemos entre nosotros en esta subida, porque es muy posible que algunos de los cuales, con los cuales estamos subiendo esta montaña, no vayan a llegar allá arriba, no vayan a salir realmente triunfantes. Entonces,
y es posible que usted mismo, usted no vaya a llegar. Perdonen que les hable así de esta manera, pero es que estamos pensando que eso no nos va a tocar, es que eso va a tocar es al vecino, eso va a tocar es a los del otro barrio o a los de la otra ciudad. No, eso nos puede tocar a todos. Entonces cada uno debe de pensar como en eso, en esa posibilidad, y ayudarnos realmente, vuelvo y repito, con buena alimentación, siguiendo los cuidados, etc. Luego, una cosa importante y que sobre la cual voy a insistir bastante durante todo este periodo que voy a estar este ratico con ustedes, es sobre la palabra cuidado. Cuidado en todo el sentido, tanto la higiene personal, la higiene de la familia, la higiene de la casa, pero también el cuidado con los demás, ¿verdad? Porque yo soy responsable del bienestar de los demás. Bueno, entonces, yo quisiera que esas imágenes que me están pasando no me las pasen, porque eso no corresponde a lo que yo estoy hablando. Entonces, perdónenme ahí a los de la rejía, pero yo estoy siendo muy concreto y de pronto esas imágenes nos muestran una familia idílica, que no es la familia que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, por eso he pedido que quiten esas imágenes. Porque es que me parece muy importante que nosotros no nos hagamos telarañas en la cabeza, pensando que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es que ha estado bien hasta el momento. ¿Verdad que no? Pero sí podemos hacer todo lo posible porque intentemos que las cosas vayan mejores, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, miren, hoy yo los invitaría para que pensemos muy seriamente en una nueva, digamos, llamémosla así, una nueva agenda moral. Cuando yo hablo de moralidad, no es si es bien o es mal, si lo vamos a calificar que esto es pecado o esto no es pecado. No, yo no estoy tratando de eso. Lo que pretendo es que cada uno de nosotros como que comprenda de la necesidad que nosotros tenemos de ayudarnos a ser mejores, a crecer, a ir adelante en este tiempo de pandemia. Y vamos a tener en cuenta dos figuras esenciales en la vida de la familia. Por un lado, el padre y por otro lado, la madre. Estas dos figuras, por muchas razones, han sido en algunos de nuestros hogares, digamos, como rebajadas, como que han perdido todo su valor, toda su fuerza. Por muchas razones, hay razones filosóficas, hay razones de sociología, razones psicológicas, etc. Y entonces, por ejemplo, miremos el problema de la madre. Yo digo problema porque a veces lo hemos convertido en un problema, sabiendo que es toda una riqueza, que es toda una bendición, que es toda una gracia tener una madre. Si cada uno de nosotros piensa en su mamá, incluso aunque de pronto ustedes la tengan, ella se haya ido para el cielo, ¿qué es lo que ustedes de pronto piensan de ella? Me encantaría que cada uno de ustedes piense en esa ternura de esa mamá, en esa preocupación que la mamá siempre tuvo por ustedes. Desde que ustedes estaban pequeñitos o desde que nosotros estábamos pequeñitos hasta ahora que somos adultos. Uno sigue siendo para la mamá durante toda su vida el bebé, ¿verdad? Su hijito amado, su hijito querido, su hijita amada, su hijita querida. Sin embargo, a veces con el paso del tiempo vamos haciendo la palabra de nuestras madres a un lado.
y no le damos todo el valor que ellas realmente siempre han tenido y siempre tendrán. Esto vale la pena que nosotros lo reflexionemos y que cada uno piense, a ver, ¿en dónde está realmente en mí la imagen de mamá? ¿Yo qué conservo de mi mamá? Una de las cosas hermosas de nuestras madres es la ternura que ellas nos han dado y que continúan dándonos. Cuando nuestras mamás nos dieron, por ejemplo, esa ternura, no es simplemente para que nosotros la recibiéramos, es para que nosotros la multipliquemos también. La naturaleza ha sido hecha así. O sea, mi madre me ha dado ternura para que yo dé ternura a mi alrededor. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Nos hemos vuelto demasiado duros unos con otros. La sociedad de consumo nos ha llevado a una competencia brutal, donde donde son muy poquitos los que tienen piedad de los demás, que son solidarios con los demás. Entonces, ya que nos vamos a ir en este momentico a esa pausa, les pido que cada uno de ustedes reflexione. A ver, ¿en dónde está mi ternura? Es que yo soy realmente, yo transmito la ternura que mi madre me dio a través de mi palabra, de mis comportamientos, de mis pensamientos. Los dejo entonces durante esta pausa informativa para que piensen cómo están ustedes con relación a esa ternura que su mamá, que nuestras madres nos han transmitido desde que estábamos en el vientre de ellas. Ya volvemos. Estás viendo Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Un saludo cariñoso, fraterno a todos los hermanos de Perú. A través de Movistar en el número 442 podrán encontrar ustedes a Cristovisión, el canal de televisión de la Iglesia Católica en Colombia al servicio de todas las Américas y del mundo entero. Un saludo cariñoso, respetuoso a los señores obispos, hermanos sacerdotes, agentes de pastoral, religiosos y religiosos. Sientan también que este canal es de ustedes, que ojalá ustedes también participen y construyamos esa evangelización hermosa que el Papa Francisco nos invita a recurrir a Jesús, a callejear a Jesús y anunciarlo de muchas maneras. Un abrazo y a sus órdenes. Cristovisión te acompaña. Hola, hola, familia Cristovisión. Los estamos acompañando y los seguiremos acompañando. Y eso sucede gracias a su fe y a su confianza en esta obra evangelizadora del cielo. Si aún no sos parte de esta familia que se sigue expandiendo por el mundo entero, esta es tu oportunidad. Para ello, tengo 3 opciones.
Opción número 1. Ingresas a la página oficial del canal Cristovisión, haces clic en el link de donaciones y allí colocas el valor de tu aporte. Opción número 2. Te acercas a Efecti y colocas Proyecto Cristovisión bajo la referencia 7777 y nos haces llegar tu donación. Opción número 3. Tomas el teléfono y marcas 747-0710 y te vinculas a nuestra red de amigos. 3 opciones para que trabajemos juntos y unidos, llevando el Evangelio al mundo entero. Recuerda que en tiempo de alimentar la esperanza, ver el mundo con los ojos de Jesús es la respuesta. Cristovisión te acompaña. Estás viendo Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Momentos en los que nos volvimos a reunir en torno a la mesa y a compartir en familia cada momento del día, vemos cómo el cambio está siempre presente, pero deja en nosotros lo mejor al pasar por nuestra vida. Hemos vuelto a reír por las pequeñas cosas y redescubrimos las fechas especiales en el calor del hogar. Lejos de los centros comerciales y las calles concurridas, encontramos lo verdaderamente importante y estamos listos para recomenzar desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Sabemos que caminamos juntos y que la esperanza se encuentra en una taza de café y una película. Nuestras familias se abrazan hoy más que nunca y enfrentarán el frío de la incertidumbre con el calor de la esperanza. Aprendimos a abrazar los momentos con los abuelos, incluso sin poder visitarlos. Valoramos ahora mucho más los paseos de olla, el arroz con pollo de esa tía favorita, la taza de chocolate que nos hacía nuestro padrino y las risas con los primos. El miedo ha pasado y estamos preparados para seguir adelante, para cuidarnos más, para ser más prudentes. Estamos listos para ser valientes y dar un paso más en el camino de recomenzar. Sabemos que no es fácil y por eso oramos para que todas las familias se fortalezcan en el amor y caminen diariamente en esperanza, comprensión y alegría. Para que nunca pierdan la fe y construyan casas fuertes que, cimentadas sobre la roca, sigan viendo el mundo con los ojos de Jesús. Estamos hablando, antes de este momento de pausa, de la importancia de la madre. ¿Y quién es la que es, digamos, el prototipo, el ejemplo? El ejemplo de la madre para nosotros los cristianos es María. María, para todos nosotros, es ejemplo primeramente, pues, de una entrega total. ¿A quién? Primeramente a Dios y luego pues a las personas a las cuales ellas siempre Dios le confió una misión. Primeramente pues ser la madre de Jesús, luego estar con San José como su esposo y ahí podemos nosotros comprender que la madre y tanto más nuestras madres, pues primeramente ellas nos cuidan a nosotros. Entonces nosotros hoy, y volvemos a esta imagen de que mientras que estamos subiendo la montaña, como María tendríamos que estar muy cuidadosos de los otros, porque los otros, aunque no sean nuestros hijos, aunque no sean incluso de nuestra familia, ellos merecen nuestro cuidado. Y si nosotros queremos imitar a María, entonces debemos de preocuparnos por esos otros, y esos otros que son mis prójimos, que es la gente con la cual yo vivo en mi condominio, en mi barrio, en mi pueblo, allá en la vereda, etc. Nosotros somos responsables, como la Virgen María, de cada uno de los que están a nuestro alrededor. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Una segunda cosa es que ella es una esposa de José. Y en esta subida a la montaña, en este tiempo de pandemia, como esposa de San José, entonces, ¿qué hace ella? Se preocupa por él, vela por él.
y a veces con en un cierto feminismo, lastimosamente que ha tocado incluso a muchas mujeres y a muchas de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras tías, a veces se han descuidado con el señor de la casa, con el que representa la autoridad en la casa. No es que él tenga solamente la autoridad, pero él es la cabeza. No olvidemos eso. Eso es así. No es porque seamos machistas, sino porque tiene que haber de todas maneras un orden en la familia. Este tiempo de pandemia nos debe ayudar a todos nosotros para que reconsideremos la manera como hemos estado considerando la familia. A veces en la manera de tratar en la familia le hemos quitado como la importancia y el valor al señor de la casa, al papá, al abuelo, y lo hemos relegado y no le hemos dado, digamos, todo el valor que él tiene. A veces es culpa de él también, porque de pronto él no ha tomado en serio su misión y no la ha vivido como la debe vivir. Y no nos ha dado el suficiente ejemplo. Pero esto no puede ser excusa para que lo acabemos, digamos, como para que matemos su autoridad. Entonces, por eso, miren, volvamos a la figura de María. María siempre mantuvo esa relación linda y de colaboración con su esposo San José. Nunca lo excluyó, nunca hizo la manera como de relegarlo. Este ya no me importa. No, siempre buscó la manera de mantener siempre su hogar. Una mujer que fácilmente hace al marido a un lado, pone en peligro realmente el hogar. Se los digo con experiencia. Permítanme que me siente. Entonces, esta figura de María es muy importante que nosotros la tengamos. Miren que esta figura de María no es una figura simplemente sumisa. No se trata simplemente de sumisión por la sumisión. Se trata de colaborar con él, con el esposo, con el señor de la casa, en el mantenimiento de nuestras familias. Por eso es muy importante y por eso he querido, digamos, como que tengamos presente estas dos figuras en este día en que estamos tratando de ayudarnos mutuamente para que comprendamos que a partir de esta pandemia muchas de las maneras como hemos vivido hasta el momento deben de cambiar para bien, para mejorar nuestras familias. La otra parte que uno ve también en María, que sigue siendo el modelo, es esa capacidad de sacrificio. Todas las mamás sufren mucho con sus hijos, comenzando de la manera como ellas dan a luz a sus hijos. ¿Cuánto sufrimiento tiene una madre? Desde el principio hasta el final, porque nosotros los hijos no siempre nos comportamos bien y entonces le damos mucho que hacer a nuestras mamás. Y también porque la vida es dura. La vida es dura no simplemente porque uno se porta mal, sino porque hay dificultades en la vida. Y cuando un hijo tiene una dificultad, cuando un esposo tiene una dificultad en la casa, la primera que sufre es ella, la esposa, la mamá. Y si contemplamos, pues teniendo en cuenta esta realidad, hoy, por ejemplo, ¿quiénes son las que sufren primeramente? Nuestras mamás. Y yo soy testigo que hay muchas mamás que están a veces en depresión. Uno, porque a veces no han podido salir. Dos, porque les prohíben salir. Conozco incluso a una abuelita que ni siquiera la dejan que se asome a la ventana, ¿verdad? Y a veces esos son tipos de violencia que se hacen con nuestras mamás, con nuestras abuelas.
Y ellas, nuestras mamás, cuando ven que no hay lo suficiente de mercado, ellas son las primeras que se dan cuenta, son las primeras que sufren. Cuando llega la factura de la luz y que no hay con qué pagarla, ellas son las primeras que se dan cuenta. Entonces, si ven un hijo triste, inmediatamente se preguntan, ¿qué pasa? Ellas son las primeras que experimentan ese dolor. María también en ese sentido es modelo, porque ella, frente a los sufrimientos, por ejemplo, las persecuciones que le hicieron a Jesús, los ataques que le hicieron, acuérdense en que habían críticas hacia Jesús, porque sí, porque no. Muchos tomaban a bien lo que él hacía, otros tomaban exactamente muy mal lo que él hacía, ¿verdad? Y eso era terrible para una madre. Entonces, las mamás las debemos de considerar mucho más y tratar de que ellas que se asemejan a la Santísima Virgen María, pues que ellas puedan sentir de nuestra parte todo el apoyo. ¿Y de qué manera podemos ayudarles a ellas? Escuchándolas. Tristemente hay muchos hijos que cuando la mamá empieza a hablar, mamá, ya vas a empezar con la cantaleta, ¿no? Puede que la mamá sea cantaletosa, porque hay que reconocerlo, hay mamás que son cantaletosas, que son difíciles. También a las mamás, entonces en este caso habría que decirle, por favor, no hagan tantos reproches a sus hijos, porque eso los cansa, eso hace que ustedes incluso pierdan la autoridad que ustedes de por sí tienen. Y eso es muy doloroso, que ustedes pierdan esa autoridad. No hagan tantos reproches, simplemente digan las cosas como son. Vea, mijito, esto y esto. Y con relación a esto yo me siento, entonces ustedes dicen cómo se siente, ¿verdad? Y detrás de ese sentimiento, acuérdense, digan, yo quisiera a mi hijo, yo tengo la necesidad de que usted haga tal cosa, ¿verdad? Y le dicen claramente qué es lo que ustedes quieren de su hijo. Pero no estén ahí machacando, que eso exacerba y enoja mucho a los muchachos y las muchachas. Entonces, esa es una primera cosa. Pero la otra cosa es con relación a los hijos. Escuchen a sus madres, escúchenlas por favor. Denle tiempo para que esas mamás puedan expresarse desde lo más profundo de su ser, con confianza y con libertad. Tenemos una llamada de don Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, padre Luis. ¿Cómo le ha ido? Pues señor, aquí conversando con ustedes. Y conversando muy bonito porque todo lo que dice es extraordinario. Yo le quiero leer, padre, y a todos los cristovidentes que les doy un saludo amoroso. Es el abecedario básico de las relaciones humanas, y es así. A. Su vida y su trabajo para contagiar positivamente a los demás. B. Busque las mejores formas de agradar a otros. C. Conserve siempre un buen estado de ánimo. D. Dé a toda persona importancia y reconocimiento. F. Escuche siempre con atención y simpatía. F. Frene los impulsos de hablar sin pensar. C. G. Goce con el éxito ajeno y reconózcalo. N. Huya de chisme, la crítica destructiva y el rumor falso. N. Irradie buena salud, comprensión y entusiasmo. Qué bien. ¿Se cortó? Bueno, eso está muy bien, ese abecedario que usted estaba explicando me parece oportuno y que va muy bien al tema, porque es una cosa que vale para todos nosotros. Son todos valores que debemos tratar de
cultivar al interior de nuestras familias, como yo les estaba diciendo con relación a los hijos, que traten de estar más a la escucha de la mamá, sin interrumpirla, no la interrumpan. Ustedes de pronto pueden estar pensando mientras que la mamá habla o la abuela habla, mamá está equivocada, mamá otra vez con su cantaleta. Pero si ustedes escuchan hasta el final su mamá, su tía, su abuela, ustedes van a encontrar mucha sabiduría y mucha verdad en lo que ellos, en lo que ellas les están diciendo. Entonces, miren, esa parte es importante que nosotros la tengamos muy presente para que nos ayudemos a una sana convivencia y a continuar a subir esta montaña en la cual estamos embarcados todos nosotros. Todos estamos comprometidos porque no tenemos más de otra. De aquí ninguno se escapa. Y para que salgamos adelante bien en nuestras familias con esto, entonces tenemos que tener bien presente esto. La otra idea que yo les decía es con relación a María, que es compasiva. Nosotros tener compasión justamente de todos los que están a nuestro alrededor, incluso de aquellos que pensamos que han cometido un error, incluso que han cometido un pecado. En la película de Franco Zeffirelli, no de Franco Zeffirelli, sino de Mel Gibson, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, después de que Pedro niega a Jesús, Pedro, muy compungido, muy arrepentido, sale y se encuentra con María. Y entonces ella sabe lo que Pedro acaba de hacer y ella va a abrazarlo, va a consolarlo. Y Pedro, asustadísimo y lleno de remordimiento, ni siquiera se deja tocar. Pero miremos esa imagen de María. María no llega y le dice, ¿cómo tú has negado a mi hijo? No, ella simplemente lo mira con mucha compasión, con mucho amor. Entonces también nosotros, y recuerden que cuando yo estoy hablando de estas cosas no es simplemente para las mujeres, es para todos. Nosotros debemos de intentar desarrollar en nosotros la compasión, ser muy compasivos. Realmente tratar de que nuestra manera de mirar al otro, de hablarle al otro, de tratar al otro, sea lo más compasivo que se pueda. Es básico para mantener una buena relación. Entonces, en este tiempo, seamos muy compasivos los unos con los otros. Intentemos no hacer tanto reproche. Intentemos no hacer reproches. Simplemente cuando hay algo a lo cual queremos llamarle la atención, decimos, vea, tal cosa me produce tal sentimiento, para que la otra persona comprenda que usted tiene una necesidad que el otro, con el comportamiento que hizo, pues de alguna manera faltó hacia usted con relación a la necesidad que usted siente, ¿verdad? Porque siempre detrás de un sentimiento hay una necesidad y es básico para ello, ¿verdad? Bueno, y entonces tengan en cuenta la compasión como algo fundamental en la relación de la familia. Entonces, pudiéramos seguir hablando de muchas de las características que tiene una madre, pero pasemos ahora al papá. Pero antes de hablar del papá, vamos entonces a recibir a una familia que justamente nos va a decir ellos cómo han estado viviendo en este tiempo de pandemia.
y ellos, con el esfuerzo de todos, pues han hecho progresos al interior de la familia, y es lo que ellos nos van a contar. Entonces, es don Julián González con doña Liz Pinilla, y va a estar también su hija Martina González. Entonces, muy buenas tardes. Padre, muy buenas tardes. Gracias, don Julián. Buenas tardes, Martina. Martina, ¿cuántos años tienes? 5 añitos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y ya sabes contar? Sí, señor, hasta el 30. Hasta 30. ¡Ay, eso es mucho progreso! ¡Qué tan bueno! Me alegra mucho. Eso, qué bueno. Bueno, ¿y ustedes en dónde están? ¿En qué ciudad están? Estamos en la ciudad de Bogotá. Ah, están aquí en Bogotá. Muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿podemos saber el barrio donde están? Sí, claro, sí, señor. Estamos en el barrio Perdomo. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. En todo caso, muchas gracias por querer compartir con nosotros esta experiencia que ustedes están viviendo, ustedes tres. ¿Están solos ahí ustedes tres o hay más otras personas de la familia con ustedes? Solo los 3. Solo los tres. ¿Y a qué se dedican? Martina, ella es estudiante. Mi esposa es realizadora audiovisual. Se encarga de todo el tema de edición de video, fotografía, para esa parte. Y yo soy ingeniero de sistemas. Y pues mi trabajo está enfocado a todo el tema de desarrollo de aplicaciones, todo el tema de bases de datos, y ya. Ah, qué bien. Lo que quiere decir que ustedes pues tienen la fortuna, creo yo, de trabajar durante todo este periodo en casa. Sí, señor. Qué Sí, bueno. señor. Ah, qué bueno. Y vos, Martina, ¿también has estado estudiando? Sí, señor. Sí. ¿Y qué has aprendido últimamente? A leer, a los números y también a sumar. Ave María, usted hace muchos progresos, qué tan bueno. ¿Y te están también enseñando algunas palabritas en inglés o no? No, todavía no sé inglés. Ah, bueno, pero poco a poco tu papá o tu mamá te van a enseñar también. Muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo ha sido la vida de ustedes en este tiempo que quisieran compartir con los cristovidentes? Pues bueno, digamos que todo este tema de la pandemia fue un cambio en muchos aspectos, pero hay algo que valoramos mucho y es algo que de hecho pedíamos cuando teníamos como la anterior normalidad, que era que por el tema de nuestros trabajos, del estudio de Martina, casi no teníamos tiempo para compartir. Entonces, todo este tema del confinamiento, por ejemplo, nos permitió cosas tan sencillas como, por ejemplo, compartir el desayuno los tres, sentarnos a la mesa los tres, desayunar, almorzar juntos, cenar juntos. Digamos que a pesar de que mi trabajo me obliga a estar casi que 100% conectado, he podido lograr, por ejemplo, el almorzar con mi familia, que pues eso entre semana no se daba porque yo salía tipo 5:30, 6 de la mañana, me dirigía a mi trabajo, pues almorzaba con mis compañeros, pues mi vida laboral cotidiana. Entonces digamos que eso ha sido algo muy positivo, el poder compartir con mi familia, darme cuenta, ahí sí como dice, en vivo y en directo, la labor tan valiosa y tan difícil que es ser ama de casa también, porque mi esposa ya tiene su trabajo medio tiempo, pero pues es la que se encarga de recibir la niña del colegio o recibir a la niña del colegio, que atender el almuerzo, tener la casa en orden. Entonces ya yo estando aquí, yo decía, me he dado cuenta como de miércoles y en qué momento ella hace todo eso de su trabajo, la niña, atender las tareas, bueno.
es una labor muy, muy grandiosa y digamos que uno es consciente hasta cierto punto, pero ya con esta realidad uno dice, el atender un hogar es un trabajo muy, muy, muy valioso, desgastante también, porque obviamente a veces caemos en el error de decir, no, pero es que ama de casa, ¿qué hace? Sentada todo el día, y resulta que hay una cantidad de cosas alrededor que de pronto uno no las valora, pero que con todo esto uno dice, no, o sea, el solo hecho, por ejemplo, de que ella haga el almuerzo o que mientras hace el almuerzo atienda, por ejemplo, ahorita con todo esto, las clases virtuales de Martina, uno dice, las mamás tienen esa facilidad de multiplicarse y de hacer tantas cosas al tiempo y dedicarles y ser pacientes, porque por ejemplo por mi trabajo a veces solo dispongo de pronto de media hora o una hora al día para poder ayudarle a mi hija en las tareas, pero la que está 100% ahí con ella, tanto en la asistencia a la clase como en hacer las tareas, es mi esposa. Entonces me he dado cuenta también como de qué tan valioso es el trabajo de ella, no solamente de su ámbito profesional, sino como mamá. Y pues obviamente, por ejemplo, en mi posición yo creo que yo no podría hacer todo lo que ella hace junto con mi trabajo, atender a Martina. Es algo muy valioso y yo se lo he reconocido y digamos que soy mucho más consciente de eso. Pero creo que lo positivo es el poder compartir con mi familia, el poder estar mucho más cercano a las actividades que ellas venían desarrollando pues en sus horas normales. Por ejemplo, Martina en la tarde, pues ella se disponía a hacer sus tareas, sus actividades, y pues el darme cuenta de que todo su proceso ahora es mucho más cercano, de alguna manera me ha alegrado bastante. Qué bueno. Doña Liz, eso es un buen reconocimiento para usted y para todo lo que usted es, no simplemente lo que hace, sino lo que usted es como mujer, como mamá, como esposa. Y para usted entonces, ¿qué ha sido, digamos, como lo más relevante en este tiempo? Pues lo que dijo mi esposo, pues que el poder compartir, y pues eso es lo que me alegra mucho, de que pues igual hemos estado aquí los tres juntos y pues ahí con la ayuda de Dios hemos estado muy bien. Ya, muy bien. Martina, ¿y es que tú estás contenta de estar todo este tiempo con tus papás en la casa? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque siempre sacan tiempo para mí. Mi mamá me hace el desayuno. Mi papá siempre me canta canciones. ¿Y cuál? ¿Te sabes alguna de esas canciones? Todavía no. Ah, mija, por Dios. Ay, la próxima vez espero que me cantes una de las canciones que te enseña tu papá. ¿Ah? Bueno, qué tan bueno, qué tan bueno. Bien, entonces, pues yo les agradezco mucho a ustedes dos por esta comunicación. Cuéntenme, ¿ustedes logran orar juntos? Sí, sí, señor. De hecho, digamos que una actividad que desde Martina ha surgido como tal es el que, pues antes de compartir la cena, el desayuno, hacer una oración. Sí. Y ahora lo que hemos venido haciendo es cada día uno de los tres se encarga de hacer la oración de una petición, ya sea personal, por alguna de las personas de cada una de nuestras familias. Digamos que eso también ha sido un fortalecimiento a nivel espiritual muy bonito, poder orar en familia, porque digamos que a veces también llegaba yo muy tarde del trabajo, entonces ya Martina estaba durmiendo, entonces no nos daba como el espacio, entonces el poder orar en familia es algo también muy positivo, muy importante, el poder tener en nuestras oraciones a otras personas que de pronto este es un tiempo de mucha dificultad, de cargas que de pronto no tenían
normalmente. Entonces pienso que es algo que también debemos tener en cuenta. O sea, no irnos solamente a las carencias de pronto económicas, del distanciamiento, sino también cómo fortalecer esa parte de la oración y de tener presentes a nuestros amigos, a nuestras familias en cada una de ellas. Gracias. Martina, cuéntame, ¿es que podrías tú hacer una pequeña oración, como las que haces con tu papá y tu mamá? Sí, Señor. A ver, haznos una pequeñísima oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo este día que hemos pasado y por esta situación. Protégenos y danos salud. Amén. Amén. Ay, qué bien, Martina, muchas gracias por esa oración y que Dios te bendiga, que bendiga a tu papá Julián y a tu mamá Liz y que los mantenga siempre queriéndose mucho, de tal manera que permanezcan siempre unidos y protegidos contra toda tentación, contra la unidad de la familia. Y que Dios me los bendiga a ustedes tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por ese testimonio. Y un besito para ti, Martina, ¿eh? Y te encargo de que le des un besito a papá y a mamá de mi parte, ¿eh? ¿Lo vas a hacer? Sí, Señor. Bueno, a ver, que yo vea, que yo vea. Eso, muy bien, perfecto, así estuvo muy bien. Y ustedes le dan un besito a la niña. Eso, qué bueno, que mi Dios me los bendiga y me los proteja a todos tres. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo pienso que nos vamos entonces, después de esta bonita entrevista, a un momento de pausa, agradeciéndoles mucho a esta familia González Pinilla. Entonces nos vamos para este momento de pausa informativa. Estás viendo Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Cristovisión ya es digital y ahora puedes llevarnos siempre en tu móvil. Ingresa a tu App Store y descarga el aplicativo Cristovisión. Podrás encontrar señal en vivo de nuestros programas, homilías del Padre Ramón, noticias, red de amigos, donaciones y mucho más. Descarga Cristovisión en tu dispositivo móvil y sigamos viendo digitalmente el mundo con los ojos de Jesús. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. El canal Cristovisión y el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se unen en oración por todos nuestros hermanos enfermos y fallecidos a causa del COVID-19. Envíanos la fotografía de tu familiar o amigo que ha padecido las consecuencias del virus y nosotros, a los pies de la Reina y Patrona de Colombia, elevaremos una oración por cada uno de ellos. Escríbenos al WhatsApp 317-354-2613, 323-224-2767. Transmisión de la Sagrada Eucaristía en directo este 9 de julio a las 12 del mediodía desde Chiquinquirá. Estamos contigo y no nos olvidamos de ellos. Recuerda, Cristovisión te acompaña.
las 24 horas del día. Necesitamos seguir acompañando y evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación. Por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica. Tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en donaciones en línea. También puedes consignar en efecto. Para esto debes decir que tu consignación es para Proyecto Cristo Visión, referencia 7777. Dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión te acompaña. Bien, estábamos hablando antes de esta bonita entrevista con esta familia de la figura del padre. Y yo les decía que tenemos que tener en cuenta que de un tiempo hacia acá la figura del padre la hemos eclipsado. Y eso es un elemento cultural, no es simplemente aquí en Colombia, sino viene desde hace mucho rato. En los países de Europa ya lo han sufrido bastante. Todo esto comenzó cuando en Francia le cortaron la cabeza al rey. El rey era en aquel entonces el representante de Dios para toda una sociedad, como era la sociedad en aquella época en Europa. Y cortar la cabeza del rey era como cortar ese puente entre el pueblo y Dios. Y a partir de ese momento, entonces, ¿qué pasó? Pasa que, pues, esa autoridad que venía desde Dios a través del rey, pues ya no estaba. Y poco a poco, entonces, no solamente esa autoridad comenzó a ser contestada, sino también la autoridad de todos aquellos que eran cabeza de una sociedad, de un reino, de un ducado, de un país, de una familia. Y poco a poco esa figura del padre se fue deteriorando, también por una razón simple, y es que se abusó del poder que tenía este padre, que tenía este rey, que tenían estas personas que estaban llamadas a ser guías, orientadores, a ser una imagen de la paternidad de Dios, y más bien eran imagen de un Dios que es castigador, que es juez, que condena. Hasta llegar a nuestros días. ¿Y qué ha pasado en nuestros días? Pues que poco a poco esa imagen del Padre también se ha deteriorado y ha perdido como todo su valor, como toda su fuerza. Entonces, tengamos en cuenta que esto es un problema que nosotros estamos sufriendo hoy. Hoy, miren, por ejemplo, la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, la imagen de nuestra policía. A veces no la respetamos. Nuestros jóvenes muchas veces no respetan a nuestras autoridades, no respetan el hecho de que este es un profesor, el hecho de que este es un alcalde, el hecho de que este es un sacerdote. No, prácticamente como que desconocemos la autoridad que esas personas tienen. Eso es un signo de la pérdida de valor del concepto padre, el concepto papá, el concepto cabeza de un hogar. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo es como para que comprendamos que muchas veces en nuestros hogares vivimos también esta crisis de autoridad de quien representa el padre. Y a veces el que representa el padre en una familia no es ni siquiera un hombre, sino una mujer, una mujer, una mamá que tiene que asumir las veces de papá y de mamá, porque en Colombia y en muchas partes del mundo tenemos lo que se llaman familias monoparentales, pero también allí ha habido como un deterioro de esa autoridad.
Entre nosotros hay muchas razones para que ese deterioro se haya manifestado. Una de las cosas que ha influido en ese deterioro son los medios de comunicación, que no siempre han favorecido la estabilidad de una familia. Y tanto más hoy en día que tenemos acceso pues, al internet, a la televisión y a tantas otras posibilidades. Entonces, tengan en cuenta que hoy con esta pandemia, debemos de aprovechar la pandemia para continuar subiendo la montaña, pero corrigiendo, mejorando aquello que no está bien. ¿Y cómo podemos mejorar esa figura del padre? Pues, y cuando yo hablo de esa figura del padre es el que tiene la autoridad en el hogar. Vuelvo a decir, hay muchas familias donde padre y madre es la misma persona, sea un hombre o sea una mujer, porque también hay familias monoparentales donde el que lleva toda la batuta del hogar es el hombre, porque la mujer se ha ido, porque la mujer ha abandonado, porque han quedado viudos, ¿verdad? No necesariamente es porque hayan renunciado a la familia, sino que las circunstancias de la viudez hacen que el uno o el otro queden viudos o viudas. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? Cuando vemos que la figura del padre se ha perdido, primeramente, quienes tienen esta función, y yo la tengo como sacerdote, como cabeza de una comunidad, debemos de preguntarnos cómo nos comportamos nosotros frente a los hijos, cómo nos comportamos frente a los feligreses, cómo nos comportamos nosotros frente a los empleados de mi empresita, de mi fábrica, etc. Tengamos en cuenta que esa pregunta es importante para que nosotros podamos responder mejor e intentar mejorar. Entonces, los dejo con esa pregunta mientras que vamos a contestar una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenos. Lo bendiga. Amén, a usted también. Usted nos está llamando desde Cali. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rosalba. Doña Rosalba. Ana Rosalba. Bueno, doña Ana Rosalba, cuéntenos, ¿qué nos cuenta doña Rosalba? Señor. ¿Qué nos comparte usted? Bueno, le quiero compartir. Lo que pasa es que, volviendo a algunas preguntas que estaba haciendo el padre, que con los hijos, que no les gusta, que ya va a comenzar a la cantaleta, que a mí me pasa con mi hijo eso, a mí me gusta tocarle la palabra, ¿sí? Hablarle de Dios, y me digo, papi, pero es que toca, sí, que cualquier cosa, así como un consejo o algo, entonces dice, ay, mami, ya comenzó, ay, cambiemos de tema, pero después de que he hablado un poco de cosas cortitas, y pues, así como para que él entienda que hay que primeramente Dios, porque primeramente Él, porque tenemos todos por Él. Estamos hoy hablando porque Dios nos regaló, estamos privilegiados para otro día más. Y entonces, no, mami, que no, que ay, sí, yo sé, mami, pero no, pues igual no sabe, pero es que como que no le gusta escucharme hablar. Y yo quiero hablarle y compartirles, y ustedes siempre me oye cada que yo le hablo de Dios. Entonces, ¿no? Él es el primero, y Él es el que toca siempre, invocarle siempre a Él primeramente. Sí, mami, pero es que mami se usa en la palabra, entonces no, cambiemos de tema, porque ya vamos a comenzar a pelear. Ya. Entonces eso me quería comenzar, entonces yo que hago, padre, así en ese sentido. Yo pues oro mucho por eso, para que el Señor les cambie de actitud. Bueno, permítame responderme a unas preguntitas. ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene 31. 31. ¿Es soltero? No, vive con el hogar. Tiene hogar y tiene... Yo le hablo todo de que usted tiene que darlo en la...
buen ejemplo a mí y comenzar a tocarles esa parte de Dios para que ellos comiencen a entender. Claro, Entonces, es como que no les gusta, porque como que mucho, entonces no sé, yo digo, ay Dios mío, por favor, perdónalo, no sabe lo que hace. Yo entrenice cuando ya veo que sinceramente no. Pero pues él cree en Dios, sí, que cuando cualquier cosa con el niño, algo me dice, mami, yo quiero que haga una oración, que el niño le basta eso, o le tiene eso, o bueno, entonces yo le hago la oración, y entonces, pues de pronto, mi Diosito siempre me escucha. Yo sé que yo tengo muchas cosas, ¿cómo se dice? Testimonios, porque sé que me escucha. Bueno, no, muchas gracias por ese testimonio y a la vez pregunta, porque digamos usted lo que me quiere preguntar es cómo hacer en este caso, y esta es una situación muy común en muchos de nuestros hogares, cuando realmente los padres de familia, pues con la experiencia que tiene cada uno de ellos, saben y se han dado cuenta que por más que tengamos cosas que nos satisfacen, la única que realmente puede darle sentido a nuestra vida, pues es Dios, y este es su caso. Yo le diría simplemente que lo que usted tenga que decirle a su hijo, siempre dígaselo. Y así él tenga hoy 31 años y si mañana llega a tener 60, lo que sea, siempre usted es su mamá y usted siempre le debe decir las cosas. Pero traten de no ser canzones, sino que simplemente digan una vez y ahí dejan la cosa. Y lo que sí insisto yo es en que ustedes como padres de familia den un buen testimonio, que ustedes realmente sean diáfanos, sean claros, sean cristalinos en el comportamiento de ustedes, porque cuando un padre o una madre de familia dice una cosa y después con los amigos, los vecinos o con el resto de familia ustedes hacen otra, entonces están prácticamente borrando con el codo lo que escribieron con la mano, como decimos aquí entre nosotros. Entonces el testimonio es fundamental. Luego la oración, siempre rieguen, así como regamos unas plantas, siempre les echamos agüita y de vez en cuando les echamos abono. Entonces el agüita es la oración y el abono son esas palabras. Entonces acompañen a sus hijos con la oración. En vez de insistir mucho en mucha cantaleta, digamos así, o reproches, traten ustedes de orar mucho por ellos. Ustedes les dicen las cosas, ellos escucharon, no escucharon, pero ya ustedes las dijeron y mantengan su palabra, porque son esas palabras las que van a quedar en el corazón de sus hijos. Eso me parece muy importante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a usted por ese testimonio. Entonces estábamos hablando de la necesidad de la recuperación de la autoridad paternal, así como hablamos de la recuperación de todas aquellas cualidades propias de la mamá. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que el papá sigue siendo papá toda la vida, no porque tenga unas canas de más, no porque hoy no pueda trabajar como antes, él no tiene razón, no, hay que escucharlo. El papá ha vivido más que nosotros, al fin y al cabo es nuestro progenitor. Es muy triste ver y escuchar cómo muchos papás sufren enormemente sintiendo que sus hijos ya no los tienen en cuenta. Y después, con los consejos de los papás o las recomendaciones de los papás, ellos no hacen caso y después ven las consecuencias. Bueno, tenemos otra llamada, don Giovanni. Buenas tardes, don Giovanni. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, don Giovanni. Le aconsejo que me escuche en el teléfono y no la televisión. Entonces, sí. Bien, don Giovanni, contento de escucharlo. Bien, padre. Bueno, padre, pues quería darle las gracias por este programa, pero sí quería acerca de lo que se está diciendo, qué consejo me da, qué uno puede hacer. Yo soy papá que tengo 4 hijos, sí. ¿Cierto? Tengo un niño con discapacidad
y tengo 3 mujeres. Sí. Y resulta que a mí me ha tocado, pues me gusta la frase que su merced decía ahorita, que nosotros los hombres pues también nos toca, como se dice, yo me separé hace 3 años, me separé y quedé con mis hijos, ¿cierto? Pero ha sido muy duro la parte espiritual con ellos. O sea, en conclusión, gente querido que hagan su primera comunión, su confirmación, no les gusta escuchar la palabra de Dios, no sé qué es lo que se presenta ahí, pero por ejemplo en mi caso mío, soy muy orante, soy muy a Cristovisión, mi hijo con discapacidad también, a él le gusta muchísimo, pero con las niñas mías tengo, sobre todo con las mayores, que son gemelas. ¿Cuántos años tienen sus gemelas? ¿Cómo? Ellas tienen 18 años. 18 años. Sí. Y o sea que a los 15 años se separó usted de su esposa, cuando ellas tenían 15 años. No, yo me separé de la mamá de mis hijos ellas tenían aproximadamente 15 años, ¿sí? Sí. 15 años y pues ella se fue y todo, pero no, a mí me ha tocado muy duro, pues yo mi salud no es que esté muy bien ahorita y yo siempre les he dicho, apeguémonos a las manos de Dios. Ellos han escuchado testimonio mío propio, porque yo inclusive en mis Eucaristías llamo, Cristovisión, las coloco a ellas, en todo, pero no, padre, y eso me duele muchísimo, me duele mucho porque yo quisiera que mis hijos siguieran. Sí, miren, don Giovanni, vea, tenga en cuenta una cosa, que el testimonio y la fe del papá es mucho más fuerte que el testimonio y la fe de la mamá. Este dato es un dato psicológico, ¿verdad? Es un dato también estadístico. Cuando son los papás los que transmiten bien la fe a sus hijos y ven, ¿qué es transmitir la fe a sus hijos? Quiere decir que si ven al papá orar, si el papá los invita a orar con ellos, si al papá ven que participa de la Eucaristía, que recibe la comunión, que se confiesa frecuentemente, o sea, cuando ellos ven un papá comprometido con Dios y con la iglesia, normalmente esos hijos permanecen en la fe, aunque en un periodo de su vida, normalmente el periodo de la adolescencia, manifiesten como un rechazo a esa fe que el papá les da. Las mamás son las primeras educadoras en la fe, eso es natural en nuestras mamás y gracias a ellas que es así, pero donde hay un papá que trata de tomar esa batuta, como lo que usted me cuenta, como es su caso, va a ver que aunque usted hoy no vea los frutos, los va a ver mucho más tarde. Entonces yo lo invito para que usted persevere, no con cantaletas y con regaños, sino con mucha ternura y con mucho amor. Los invita a hacer pequeñas oraciones juntos, sin que ellos se cansen, por ejemplo, un pequeño testigo de la Sagrada Escritura, y así entonces vamos entrando, digamos, como a ir concluyendo nuestro programa, que era lo último que les iba a decir, que en esa subida a la montaña necesitamos fortalecer mucho más la oración, como yo les decía que me había dicho Monseñor Luis José, el arzobispo de Bogotá, ayer. Realmente tenemos que intensificar la oración, pero intensificar la oración no quiere decir que vamos a pasar horas rezando. El que tenga vocación para hacerlo, pues hágalo, qué tan bueno. Pero en la mayoría de la gente lo importante es que intensifique con su corazón, con su ser. Así sean pequeños momentos de oración, esos momentos tienen mucha fuerza, mucha validez. Miren la oración que hicimos ahora con la niña. La niña la hizo con todo el corazón, le salió del profundo de su corazón. Y eso yo pienso que todos lo sentimos. Entonces, esa es como mi recomendación para usted, que no se canse de ser un buen papá e incluso de ser un buen esposo, porque usted debe tener siempre la obligación de orar por su esposa, así ella ya no esté en el hogar. Porque recuerden que ustedes son marido y mujer hasta que la muerte los separe. Entonces,
tiene el deber de continuar a rezar por la santificación también de su esposa, incluso aunque eso le abra a usted una llaga, la llaga que tiene dentro de su corazón por esa separación, ofrezca incluso ese dolor por las necesidades y por cada uno de sus hijos. Bueno, tenemos una llamada, doña Selmira desde Tunja. Doña Selmira. Doña Selmira, la escuchamos. Padre, muy buenas tardes. Sí, doña Selmira, cuéntenos. Dios. Bien pueda, doña Selmira. Padrecito, para pedirle una hora. Una oración, Padrecito, por esa familia Robles Jiménez. Bueno, señora, enseguida ya va a venir el padre Ramón y en la oración de la coronilla, entonces colocamos también esa intención por usted, por usted y por todas las personas que han estado mirando y escuchando y participando en este programa. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Se cayó la llamada. Muy bien. Bueno, no muy bien, pero bueno. Bueno, entonces, simplemente quiero agradecerles por estar siempre pendientes de Cristovisión, que en esta subida de esta montaña en la cual nosotros estamos todos involucrados, realmente nos cuidemos mutuamente y que tratemos de reforzar los lazos que hay entre nosotros y que cada día deben de ser más grandes. Entonces, ahorita tendremos la oportunidad de hacer la coronilla y así nos unimos todos hoy en manera muy especial con el Santo Padre, porque hoy es el día de San Pedro y San Pablo, es la fiesta del Santo Padre. Y no olviden que Él nos pide, y debe ser así, orar mucho por sus intenciones. Bueno, Dios me los guarde, Dios me lo protege, también oren por mí, se los agradezco muchísimo. Y yo les doy la bendición a todos ustedes, tanto ustedes que están aquí en este estudio, estos camarógrafos y toda la gente que está allá en los equipos, en la producción, que la bendición llegue para todos, para todos. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y buena tarde. Estás viendo Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Yo soy camarógrafo. Yo soy sonidista. Yo soy director de cámaras. Yo soy asistente. Yo soy generador de caracteres. Yo soy escenógrafo. Yo soy ingeniero. El equipo técnico del canal Cristovisión trabaja todos los días para que nuestro contenido llegue a los hogares de los cristovientes y sea de alta calidad. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús y apoyar esta gran obra evangelizadora. No olvides que es por ti que hacemos nuestro trabajo. Quédate en casa. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborar. Cristovisión ya es digital y ahora puedes llevarnos siempre en tu móvil. Ingresa a tu App Store y descarga el aplicativo Cristovisión. Podrás encontrar señal en vivo de nuestros programas, homilías del Padre Ramón, noticias, red de amigos, donaciones y mucho más. Descarga Cristovisión en tu dispositivo móvil y sigamos viendo digitalmente el mundo con los ojos de Jesús.
El canal Cristovisión y el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se unen en oración por todos nuestros hermanos enfermos y fallecidos a causa del COVID-19. Envíanos la fotografía de tu familiar o amigo que ha padecido las consecuencias del virus y nosotros, a los pies de la Reina y Patrona de Colombia, elevaremos una oración por cada uno de ellos. Escríbenos al WhatsApp 317-354-2613, 323-224-2767. Transmisión de la Sagrada Eucaristía en directo, este 9 de julio a las 12 del mediodía desde Chiquinquirá. Estamos contigo y no nos olvidamos de ellos. Recuerda, Cristovisión te acompaña. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. El cielo, ciertamente, pero ya desde esta tierra, la participación en el reino, en la Eucaristía, en la evangelización, en la práctica de la caridad y de la solidaridad. Solamente si somos humildes podremos estar en ese camino de reconocimiento de nuestro caminar, de nuestro andar hacia la plenitud del reino prometido. Felices los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Tú y yo debemos hacer eso. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, ¿bien y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que como tú manejas también el internet, ¿no me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión? Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co. Ok, sí señor. Acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? 20,000 pesitos, mi amor.